Ana regresaba a la casa de su infancia, una vieja construcción de 2 pisos que sus padres estaban por vender. Era un lugar cargado de recuerdos, con muebles cubiertos por sábanas y las paredes desgastadas por el paso del tiempo. Al entrar, el aire estaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido allí, atrapando fragmentos de su pasado. Después de desempacar, decidió explorar el desván, un lugar que siempre le había provocado curiosidad cuando era niña. Subió las escaleras, empujando una puerta polvorienta que se resistía un poco. El lugar estaba repleto de cajas viejas, juguetes olvidados y recuerdos que parecían congelados en el tiempo. Mientras revisaba los objetos, una caja en particular llamó su atención. Estaba escrita con su propio nombre, Ana, en letras infantiles. Al abrirla, se encontró con una muñeca antigua que no había visto en años. La muñeca tenía el cabello rizado y rubio, ojos de vidrio que brillaban a pesar del polvo, y una sonrisa casi apagada en su rostro desgastado. Ana la tomó en sus manos, recordando vagamente que había sido su juguete favorito durante un tiempo. Sin embargo, a medida que sostenía la muñeca, una extraña sensación la invadió. Había algo incómodo en ella, algo que no podía definir, pero que la hacía sentir observada. A pesar de ello, decidió llevársela a su antiguo cuarto, como un tributo a la inocencia perdida de su infancia. Aquella noche, después de pasar el día ayudando a sus padres con la mudanza, Ana decidió descansar. Dejó la muñeca en una esquina de su viejo cuarto, el cual estaba igual que como lo recordaba, las cortinas gastadas por el tiempo, el armario de madera que chirriaba, y su cama de niña aún adornada con colchas de flores descoloridas. Se acostó, esperando que el cansancio la venciera rápido. Sin embargo, el sueño fue esquivo. Sentía una inquietud que no podía explicar, como si algo estuviera fuera de lugar. Justo cuando estaba a punto de dormirse, escuchó un suave ruido en el pasillo, como si pequeños pasos recorrieran la casa. Pensó que podía ser uno de sus padres, pero el sonido era demasiado liviano, casi como el andar de un niño. Se incorporó, confundida, y fue a la puerta. No vio nada al abrirla, solo el oscuro pasillo que llevaba a las escaleras. Cerró la puerta, intentando no dejarse llevar por su imaginación, y volvió a la cama. Pero entonces, algo llamó su atención. La muñeca, que había dejado en la esquina del cuarto, ahora estaba más cerca de la cama. Ana la miró fijamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No recordaba haberla movido. Trató de calmarse, pensando que tal vez, en su cansancio, la había colocado allí sin darse cuenta. Pero mientras intentaba conciliar el sueño, esa sensación de ser observada se intensificaba. Podía sentir los ojos de la muñeca clavados en ella desde la oscuridad del cuarto. La noche avanzaba lentamente, y los ruidos continuaban, cada vez más claros. Pasos, susurros suaves que apenas se distinguían, y la constante sensación de que algo no estaba bien. Ana trató de ignorarlo, pero el miedo se había instalado en su pecho. Sabía que algo extraño estaba sucediendo, aunque no estaba lista para admitirlo. A la mañana siguiente, Ana despertó sobresaltada, con la sensación de no haber dormido en absoluto. Los eventos de la noche anterior seguían rondando su mente. Al mirar hacia la esquina del cuarto, se dio cuenta de que la muñeca ya no estaba allí. Después de una búsqueda rápida y nerviosa, la encontró sentada en la mesa del comedor, algo que no tenía sentido. Nadie más en la casa la había tocado. Trató de convencer a sus padres de que algo extraño estaba ocurriendo, pero ellos solo le respondieron con una sonrisa indulgente. «Debes estar estresada por la mudanza», le dijo su madre. Pero Ana sabía que no era solo estrés, algo realmente estaba mal en esa casa, en esa muñeca. Durante el día, intentó ignorar la creciente inquietud, pero la sensación de ser observada no desaparecía. En más de una ocasión, mientras caminaba por la casa, juraría haber visto la sombra de una pequeña figura moverse en el rabillo de su ojo. Cada vez que se daba la vuelta, no había nadie. Las risas tenues y los murmullos que había escuchado la noche anterior parecían resonar, pero siempre de forma lejana, como si la casa misma estuviera hablando. Esa misma tarde, mientras Ana organizaba algunos objetos en la sala,
volvió a sentir una presencia detrás de ella. Giró rápidamente, y ahí estaba la muñeca, sentada en el sillón como si la hubiera estado observando. Esta vez, la expresión de la muñeca parecía diferente, sus ojos de vidrio reflejaban algo más que simple vacío. Había una chispa, un destello de vida en ellos. Ana intentó ignorarlo, pero la inquietud que crecía en su interior era imparable. Ya no podía deshacerse de la sensación de que no estaba sola en esa casa, y lo peor era que sentía que la muñeca la seguía, como si fuera consciente de sus movimientos, como si tuviera intenciones más oscuras de lo que parecía. Desesperada por comprender lo que estaba sucediendo, Ana decidió investigar la historia detrás de la muñeca. Algo en ella le provocaba un miedo irracional, y sentía que debía haber una razón más profunda. Pasó horas revisando cajas viejas de la casa, buscando cualquier pista que pudiera ayudarla a entender la relación entre la muñeca y los extraños sucesos que había experimentado. Finalmente, encontró un álbum de fotos polvoriento, escondido en un rincón del desván. Al abrirlo, las primeras páginas mostraban imágenes familiares de su infancia, pero más adelante, las fotos eran de una niña que Ana no reconocía. La pequeña, con trenzas y una expresión seria, aparecía junto a la muñeca en varias imágenes. Había algo inquietante en esas fotos, algo que hacía que la temperatura del cuarto pareciera bajar mientras pasaba las páginas. En la última página, un recorte de periódico llamó su atención. El artículo describía la trágica muerte de una niña en esa misma casa hacía más de 40 años. Según el recorte, la niña, llamada Clara, había muerto en un accidente doméstico, y se rumoreaba que su espíritu no había encontrado paz. Lo más perturbador del artículo era que mencionaba que Clara siempre llevaba consigo una muñeca, la misma que ahora Ana tenía en sus manos. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que la muñeca había pertenecido a una niña fallecida. A medida que las piezas comenzaban a encajar, el miedo de Ana se intensificaba. La muñeca no solo era un simple objeto inanimado, parecía ser el recipiente del espíritu inquieto de Clara, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando algo que no había podido encontrar en vida. Ana intentó deshacerse de la muñeca, arrojándola al contenedor de basura en el exterior de la casa. Pero cuando regresó a su habitación esa noche, la muñeca estaba de nuevo allí, sentada sobre su cama, con una expresión más siniestra en su rostro de porcelana. Era como si la muñeca no estuviera dispuesta a dejarla ir. Clara, o lo que quedaba de ella, estaba ligada a ese juguete, y ahora también a Ana. La verdad había salido a la luz, pero el verdadero horror apenas comenzaba. Ana comprendía que estaba lidiando con algo mucho más peligroso de lo que imaginaba. Esa noche, el ambiente en la casa se volvió más pesado. Las paredes parecían respirar, y cada rincón estaba envuelto en una extraña oscuridad. Ana sabía que no podía ignorar más lo que estaba sucediendo. Clara, o mejor dicho, el espíritu que habitaba la muñeca, se estaba volviendo más fuerte, más presente. Al caer la noche, los susurros se transformaron en voces claras. Ya no eran simples ruidos que podía atribuir a su imaginación, eran palabras, llamándola por su nombre, suplicando, amenazando. La voz de una niña resonaba en la casa vacía. Ana, ven a jugar conmigo, susurraba con una dulzura escalofriante. El miedo ya no era una sensación pasajera. Ahora se había convertido en algo palpable, un peso constante sobre sus hombros. Decidida a poner fin a esta pesadilla, Ana se dirigió al desván, donde todo había comenzado. Llevaba consigo la muñeca, sosteniéndola con firmeza, a pesar del pavor que le causaba. El desván estaba sumido en una penumbra inquietante, con sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Ana colocó la muñeca en el centro de la habitación y, armándose de valor, habló en voz alta, como si pudiera razonar con el espíritu que la atormentaba. Clara, sé lo que te pasó. Lo siento mucho, pero no puedes seguir aquí. Necesitas descansar. Pero en lugar de calma, sus palabras parecieron enfurecer a la entidad. Las luces parpadearon violentamente, y la temperatura de la habitación descendió hasta el punto de que Ana podía ver su aliento formarse en nubes frente a ella.
Los objetos del desván comenzaron a moverse por sí mismos, como impulsados por una fuerza invisible. Las cajas caían al suelo, y un viento gélido soplaba desde ninguna parte, haciendo que las puertas y ventanas vibraran con fuerza. De repente, la muñeca comenzó a moverse. Sus ojos de vidrio, que antes parecían vacíos, ahora brillaban con una luz malévola. Su pequeña boca de porcelana se abrió, emitiendo un sonido gutural que no podía provenir de un objeto inanimado. Clara no quería descansar. Quería quedarse. Y quería a Ana con ella. Ana sintió una presión en su pecho, como si el espíritu intentara apoderarse de su cuerpo. La sensación era sofocante, como si unas manos invisibles la estuvieran estrangulando. Desesperada, recordó una historia que su abuela le había contado cuando era niña. Los espíritus apegados a objetos podían ser liberados, pero solo si el objeto era destruido. Sin pensarlo dos veces, Ana tomó la muñeca y la lanzó al suelo con todas sus fuerzas. El sonido de la porcelana rompiéndose resonó en todo el desván. Pero eso no fue suficiente. Los fragmentos de la muñeca comenzaron a moverse por sí solos, como si Clara intentara reconstruirse. Con el corazón acelerado, Ana agarró un viejo martillo que había encontrado entre las cajas y, sin dudarlo, empezó a golpear los fragmentos con todas sus fuerzas. Cada golpe resonaba en la habitación como un trueno, y con cada impacto, el ambiente se volvía más pesado, más opresivo. Pero Ana no se detuvo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el aire en la habitación cambió. El frío extremo comenzó a disiparse, y los susurros se apagaron, como si algo hubiera sido liberado. La presión en el pecho de Ana desapareció, y por primera vez en días, la casa se sintió vacía, en paz. Ana se quedó de pie, jadeante, mirando los pedazos rotos de la muñeca esparcidos por el suelo. Clara se había ido. Al menos, eso esperaba. Ana salió del desván, sintiéndose extrañamente ligera. La casa, que antes estaba llena de oscuridad y miedo, ahora parecía respirar con un nuevo aire de calma. Cada paso que daba por el pasillo la alejaba más de la angustia que había sentido en los últimos días. Finalmente, pudo sentir que la amenaza de Clara se desvanecía. Sin embargo, aunque había liberado al espíritu, Ana no podía evitar la sensación de que algo en ella había cambiado. La experiencia la había marcado, y aunque estaba agradecida por la paz que había encontrado, sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido. La casa, su hogar, había sido testigo de un profundo dolor y tristeza, y eso permanecería con ella para siempre. A la mañana siguiente, se despertó con la luz del sol inundando su habitación. La calidez y la luz del nuevo día parecían alejar las sombras de la noche anterior. A medida que se preparaba para un nuevo comienzo, Ana sintió que había superado algo increíblemente poderoso. Mientras su familia se reunía en la cocina para el desayuno, Ana decidió contarles lo que había ocurrido. Aunque sabía que podrían no creerle, sintió que era importante compartir su historia, no solo para liberarse de su carga, sino también para honrar la memoria de Clara. Al final del desayuno, Ana tomó una profunda respiración y se dispuso a hablar. Necesito contarles sobre la muñeca. No era solo un juguete. Era algo más, algo que necesitaba ser liberado. A medida que relataba su experiencia, vio en los ojos de sus padres una mezcla de incredulidad y preocupación, pero también comprensión. Su madre la abrazó al finalizar la historia, reconociendo que, aunque difícil, Ana había enfrentado sus miedos con valentía. El sol brillaba intensamente, iluminando cada rincón de la casa. Ana miró por la ventana hacia el jardín y sintió que, a pesar de las sombras del pasado, su futuro era brillante. Clara estaba en paz, y Ana había encontrado su propia fuerza. Con el tiempo, la familia se adaptó a su nueva casa. Ana comenzó a decorar su habitación con recuerdos felices y colores brillantes, creando un ambiente que reflejaba su nuevo comienzo. Había enfrentado sus miedos y había salido triunfante, y eso le dio la confianza para seguir adelante. A pesar de las cicatrices que quedaban de la experiencia, Ana sabía que había aprendido algo invaluable sobre el amor, la pérdida y la valentía. Y aunque Clara había sido parte de su vida de una manera extraña y aterradora,
la historia de la muñeca ahora sería solo un recuerdo, un capítulo en un libro que ella estaba lista para continuar escribiendo. A medida que pasaron los meses, la experiencia que Ana había vivido comenzó a desvanecerse en el tiempo, como un eco lejano. La casa se transformó en un refugio de paz y amor, y los ecos del pasado fueron reemplazados por risas y memorias alegres. Ana se sumergió en actividades que le apasionaban, exploró el arte, se unió a clubes de lectura y cultivó amistades que la apoyaban y comprendían. Un día, mientras organizaba su habitación, encontró un diario viejo que había estado olvidado en un rincón. Abrió las páginas amarillentas y comenzó a leer. Era un diario que había pertenecido a Clara. Las palabras de la niña resurgieron de entre las páginas, llenas de sueños y anhelos, de risas y lágrimas. Ana sintió una conexión profunda con ella. Decidió escribirle una carta, compartiendo sus pensamientos y sentimientos. Al final, colocó la carta en el diario y lo guardó en un lugar especial de su habitación, como una forma de honrar la memoria de Clara y todo lo que había significado para ella. La vida de Ana continuó avanzando, y con cada nuevo día, su corazón se llenaba de gratitud. Había aprendido que el amor puede surgir incluso de los lugares más oscuros y que la valentía se manifiesta en los momentos más difíciles. A pesar de la adversidad, había encontrado su voz, y ahora estaba lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. La historia de la muñeca y Clara se convirtió en un símbolo de su fuerza, un recordatorio de que la luz siempre puede brillar incluso en la oscuridad.